Mientras se acerca el día del Pentecostés, estamos meditando sobre el Espíritu Santo. Y para entrar en el tema de hoy, busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Son palabras del propio Señor Jesús y dicen así: cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Por un momento cierre su Biblia y siga escuchando con atención, por favor. Una de las funciones del Espíritu Santo, o la principal de ellas, al sustituir al Señor Jesús, es que Él vendría para guiarnos. El Espíritu Santo está para guiarnos. Y vaya que nosotros necesitamos su guianza, su dirección en nuestras vidas. ¿Alguna persona aquí tiene todo en la vida regalado? ¿Alguna persona aquí tiene quien les facilite todo en sus vidas? Entonces cada uno aquí necesitará mucho de la guianza del Espíritu Santo. Y en el tiempo en que vivimos, las redes sociales han dado voz a muchas personas que se consideran expertas. Allá está la doña fulana o el don fulano, que es experto en consejería para parejas. Y la gente lo sigue para aprender cómo vivir un buen relacionamiento, una buena relación en pareja. Pero cuando va a ver la vida de la persona, esa persona en sí no tiene pareja, no tiene marido, no tiene esposa, mas está ahí enseñando a los demás cómo vivir una relación en pareja. ¿O no es así? Había un hombre de mediana edad que quería lanzar un libro, y el libro se intitula Cómo ganar dinero y volverse rico. Y le preguntaron: pero este libro está para ser lanzado ¿hace cuánto tiempo? Ya tengo algunos años esperando para lanzarlo. ¿Y por qué no has lanzado tu libro si va a ayudar a tantas personas a enseñarles a cómo ganar dinero y volverse ricos? No he lanzado el libro porque todavía no tengo dinero para hacerlo. Pero las personas están en esa situación, ciegos queriendo guiar a otros ciegos, y todos se dirigen al mismo abismo. Bien, entendiendo que guía eficaz es el Espíritu Santo, tenemos en las manos esa hoja para nuestra meditación. Dios nos guía hoy como guió a Israel en el desierto. En el pasado, el Altísimo liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y lo condujo todos los días durante largos 40 años. Para quien no sabe, durante aquella peregrinación del Egipto hacia la tierra prometida, quien guiaba era Dios. De día una nube de humo y de noche una nube de fuego les mostraba el camino por donde tenían que seguir. Bien, pero en cuanto a la iglesia, Él la conduce de un modo todavía más íntimo, no por una nube de humo o una columna de fuego de mediana distancia. A la iglesia Dios la conduce de una forma más íntima. Si antes era una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, hoy Él nos guía por medio de su propio Espíritu en nosotros, habitando dentro de nosotros. Tenemos, entre comillas, un GPS espiritual.
el Espíritu Santo habla en nuestra conciencia. Si estamos haciendo lo que está bien, nuestra conciencia tiene paz. Y si estamos saliendo del camino o haciendo algo que no es correcto, entonces Él nos inquieta, nos incomoda. ¿Hablando dónde? En nuestra conciencia. Esta es la acción del Espíritu Santo. Él habla de una manera clara e inconfundible a nuestra alma y a nuestra conciencia. Para que usted entienda cómo actúa el Espíritu Santo, podemos usar el ejemplo de los guías turísticos. Todos sabemos que un buen guía nunca pondrá en peligro a aquellos que se someten a su cuidado. Por el contrario, un buen guía buscará rutas, senderos y procedimientos seguros para que nadie se lesione o se pierda durante el viaje. El Espíritu Santo, de la misma manera, es el guía que busca los mejores medios para conducirnos. El camino no es fácil, no siempre es fácil, pero con Él es seguro. La conducción del Espíritu Santo es infalible. Y es la paz que confirma que estamos yendo por un buen camino. Tenemos paz. El Espíritu Santo confirma con la paz. Sin embargo, incluso teniendo a disposición un guía tan maravilloso, las personas, además de despreciarlo al Espíritu Santo, encima eligen para sí guías ciegos que ni siquiera pueden conducirse a sí mismos. Por ejemplo, millones de personas han guiado sus decisiones y comportamientos en los llamados referentes del momento, como artistas e influencers digitales, personas que sufren tanto como aquellos que los siguen. Y lo peor es que normalmente estos modelos, entre comillas, son personas orgullosas, inconsecuentes y sin ningún entendimiento espiritual. Nunca me voy a olvidar de un hombre deprimido que quería encontrar el camino, quería salir de la depresión, quería sentirse un poco mejor, y en su depresión y buscando un poco de paz, ese hombre fue al mejor psicólogo de la ciudad. Pagó caro por la consulta, esperó que hubiera un espacio en la agenda del psicólogo tan renomado y tan buscado, y por fin consiguió la atención. El psicólogo conversó con él, le pasó algunas recomendaciones, también le dio algo para que tomara para sentirse mejor y le dijo que siguiera el tratamiento. El hombre deprimido seguía deprimido y volvía a consulta. Y seguía triste y volvía a consulta, como que las recomendaciones no estaban siendo suficientes, ni la medicación resolvía su malestar. Entonces, el psicólogo, el psicoanalista, con mucha capacitación y preparo en su área de salud mental y emocional, le regaló una entrada al circo de la ciudad. Y decía: hombre, si tú vas al show en este circo, donde tienen un payaso de lo más cómico que hay, y si tú no te ríes a carcajadas y no te sientes mejor, entonces ya no sé más qué hacer contigo. El hombre toma la entrada del circo, agradece a su médico y le dice: doctor, aunque usted no me crea, el payaso de este circo que usted está recomendando, que hace a todos reír a carcajadas, soy yo.
yo soy el payaso del circo. Entonces hay mucha gente que aparece y que da buenos consejos, pero que en realidad está muerta por dentro. Están diciendo a los demás qué hacer cuando ellos mismos no saben qué hacer. En una propaganda de un periódico estaba ya diciendo que toco a la persona amada, la doblo, la endulzo y la traigo a tus pies en 3 días. Tendrás a la persona amada junto a ti. Trabajos garantizados. Pero la bruja que puso esta propaganda en el periódico no tiene marido. Y no tiene ningún hombre que la quiera y que la ame. Mas ahí está ofreciéndose para guiar a otras personas. Amiga, amigo, el mundo está así. Las personas caminan en círculos como el perrito caminando detrás de su cola y no llegan a ningún lugar, porque no tienen en sus vidas la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Nuestra jornada en este mundo es un gran trayecto que recorrer. Digo esto porque la mayoría de las personas se convierte y continúa viviendo y teniendo que luchar perseverantemente para permanecer en la fe durante muchos años. Es como si tuviéramos que hacer un largo viaje y no conociéramos la ruta. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Él es el único que conoce bien el camino para llegar al cielo. Él vino de allí y puede conducirnos como guía, dándonos instrucciones todos los días para caminar unos kilómetros más hasta llegar a nuestro destino. Pero como el ser humano ha recibido el libre albedrío, acepta o no su orientación. Ay, como a veces cuesta para algunos entender la necesidad del Espíritu Santo. En la misma iglesia atendemos personas, aquí vamos a seguir atendiendo y lo hacemos con mucha pasión, con mucho cariño, con mucha voluntad, con mucha fe, y ustedes pueden acercarse cuando quieran, que siempre habrá un pastor aquí dispuesto para atender y escuchar a todos. Pero quiero ser sincero con ustedes, es muy fácil escuchar a una persona que se acerca y dice: obispo, quiero que mi hijo vuelva a estudiar. Obispo, quiero que mi esposo vuelva a su trabajo que lo botaron. Obispo, quiero que el cliente vuelva porque nos compraba mucho y ahora está comprando con otras personas y estamos necesitando levantar nuestra economía, nuestra empresa. Obispo, ore por mí que quiero recuperar mi salud porque ando mal, estoy enferma. Las personas hablan de todo lo que quieren, pero es raro. Casi nunca escuchamos a alguien que diga: obispo, ore por mí porque yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Ore por mí porque yo quiero recibir al Espíritu Santo. No lo priorizan, no entienden su gran importancia, no lo colocan como la prioridad máxima de sus vidas. Entonces están así como Adán en el día de la madre, no saben para dónde van. Se sienten sin saber qué hacer, como en un laberinto. Mas cuando viene el Espíritu Santo y nos llena, no importa que tan complicado parezca el laberinto y hasta difícil que sea encontrar la salida, mas Jesús dijo, y no estaba jugando, que cuando recibiéramos al Espíritu Santo, Él nos guiaría. Y Él es el mejor guía que hay. Nos lleva afuera de cualquier laberinto en que estemos. Y para terminar, y esa libertad que el Espíritu Santo nos da, involucra la justicia. Somos libres para vivir una vida correcta, limpia, ordenada, justa. Muchos cristianos evocan el concepto de la libertad mencionada en el Nuevo Testamento para cometer deslizes carnales. Sin embargo, olvidan que los que nacieron
de Dios, los que se convirtieron, no buscan ya satisfacer su propia voluntad, sino que obedecen la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu Santo nos llena con la condición de que caminaremos por el camino de la justicia, de la vida íntegra, correcta, honesta, que agrada a Dios. Por tanto, la libertad no es hacer lo que les da la gana, sino hacer lo que es justo y santo. Pues donde existe desorden y carnalidad, no está el Espíritu del Señor. Si la persona quiere al Espíritu Santo, mas ella va a contrariarlo haciendo todo lo malo, el Espíritu Santo entonces da un paso atrás. Y ahí usted va sola, porque Él no va a ser cómplice con cosas malas, inmundas, deshonestas, erradas. Usted no es cómplice con quien comete crímenes y delitos. Usted no quiere meterse en problemas. Dios tampoco estará con aquellos que ignoran su voz y que prefieren lo que es errado. Es el ejemplo de la puerca. Alguien adoptó una puerquita y la puerquita vino toda llena de lodo, bien sucia, bien apestosa. Entonces le cepillaron, le pusieron su talco, la dejaron linda y bien oliente y tierna la puerquita. Y luego soltaron la puerquita. ¿Para dónde fue el animal? A revolcarse en el lodo. Hay personas que quieren al Espíritu Santo, pero tienen ese mismo comportamiento. Entonces no pueden ser llenos del Espíritu Santo. Mas cuando la persona cambia, no, yo quiero tener al Espíritu Santo y quiero que Él permanezca en mí. Entonces se niega a sí mismo, rehúsa hacer lo que es errado, porque quiere agradar al Espíritu Santo y conservarlo en su corazón. Cuando usted quiere conservar una amistad con una persona, ¿qué hace usted? ¿La contraría, la ofende y la entristece? ¿O usted trata de quedar bien y agradar a esta persona? Si queremos estar llenos del Espíritu Santo, sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, amiga, amigo, nunca encontraremos un guía para nuestras vidas mejor que el Espíritu Santo. Téngalo como su prioridad, agrádelo, camine dentro de la voluntad de Dios, invóquelo, llámelo, Él siempre estará con usted. Y si usted se esfuerza para agradar a Dios en su cotidiano, podrá contar con el Espíritu Santo como el mejor guía de su vida hasta su última respiración. Y cuando acabe su tiempo en este mundo, usted que lo tuvo, vivirá con Él en su gloria por toda la eternidad.